Buenas tardes, les damos a todos la bienvenida a esta octava entrega del premio Página en Blanco. Un saludo afectuoso a quienes nos siguen a través de Facebook Live del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Desde el jueves pasado y hasta hoy se abrieron las puertas a una nueva festividad en el Carmen de Viboral, la Cantinga Festiva, fiesta del libro El Carmen de Viboral, un viaje hacia sus paisajes literarios, sonoros y culturales del municipio y la región del Oriente Antioqueño. Esta iniciativa busca impulsar el conocimiento e intercambio de los acervos bibliográficos, el acceso a la circulación del libro, la promoción de la lectura, escritura y oralidad, y de sus creadores en general, y también para incentivar la formación de públicos interesados en las diversas expresiones de la cultura del libro en la localidad. La Cantinga Festiva es un evento de la administración municipal Más Cerca, Más Oportunidades, John Freddy Quintero Zuluaga, alcalde. Su Secretaría de Educación, la Biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Arango Gallo y el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. También apoyan y respaldan el Ministerio de Cultura, la Cámara Colombiana del Libro, la Red Nacional de Literatura, el Consejo Nacional de Cultura, la Red Relata, el Instituto Técnico Industrial Jorge Eliezer Gaitán, Casa Rosé Hotel y el Grupo de Vigías del Patrimonio de El Carmen de Viboral. Además, esta cantinga no podría ser posible sin las voluntades de la Fundación EPM, Confiar, Confama, Confenalco, la Editorial Universidad de Antioquia, Centro Editorial Uniminuto, Editorial Norma y Red Relata, Editorial Panamericana, Sílaba Editores, La Sirena Editora, Fundación Taller de Letras, Corporación Río Arriba, Jardín Botánico, Joaquín Antonio Uribe, Señora Lápiz, Librería Librolandia, Larva Biblioteca, El Hormiguero, Librería Traralá, Ediciones Letra Dorada, Librería Pretexto, Revista La Malparida, Perpetua, la Feria del Libro, Papelería y Café, Enfoque de Oriente, Centro Cultural y Jardín Waldorf El Nido, Librería La Matria y Café Cultural Volaren, Viboral Diverso, Autores del Oriente Antioqueño y Segundas El Polizón, Abel Anselmo Ríos Carmona, Mario Acevedo, Revista Opinión a la Plaza, María Paola Ochoa e Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. En este momento nos convoca la entrega al octavo premio Página en Blanco, estimula la creación de cuento del altiplano del Oriente Antioqueño. Este premio promueve la creación de cuento en el contexto del Oriente Antioqueño para reconocer el valor en la creación literaria y su trascendencia como obra de arte. Procura consolidar un imaginario regional que reconozca la creación literaria como una vocación para la construcción de mundos posibles y como una manera privilegiada de representar y repensar la realidad. El octavo premio Página en Blanco hace parte del programa municipal de estímulos del Instituto de Cultura, sexta versión en la modalidad de reconocimientos. En el año 2020 el cuento ganador de la categoría juvenil fue Cabellera Blanca, de Estefanía Cifuentes Bernal. En la categoría adultos el ganador fue Juan Sebastián Alzate Valencia con el cuento Río Abajo. Este año los cuentos fueron evaluados por el siguiente grupo de jurados: David Hoyos García, candidato a doctor en estudios hispánicos por la Universidad McGill en Montreal, Canadá, en la que realizó la investigación Cumbia, Audiotopías, Violencia y Cuerpos, Cumbia en la literatura y el cine latinoamericanos, cruzando la frontera sur a Norteamérica. Magíster en estudios culturales de la Universidad de Montreal, autor del libro Rana de Arena, de editorial EAFID, del año 2020. Xiomara Meneses Zúñiga, quien nos acompaña el día de hoy, candidata a Magíster en literatura y licenciada en educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana de la Universidad de Antioquia. Es miembro del grupo de investigación en formación y lenguaje Somos Palabra, Formación y Contextos, grupo adscrito a la Red Nacional del Lenguaje, y Mujeres en las Letras Antioqueñas, una apuesta
por su recuperación y estudio de la misma universidad. Lamentablemente tuvimos dificultades para la llegada del tercer jurado, José Daniel Ciro Morales, magíster en literatura de la Universidad de Antioquia, con la que obtuvo distinción cum laude, licenciado en Humanidades, lengua castellana de la misma institución. Es cofundador de las revistas La Nave de los Necios y Paraísos Artificiales, proyectos investigativos y literarios ganadores de los estímulos a propuestas creativas, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ICPA, 2014-2017. Ha sido ganador de concursos de cuentos promovidos por el Museo Histórico de El Peñol, autor de ensayo y narrativa, publicada parcialmente en medios impresos y digitales independientes. En el 2021 recibió el premio 9 propuestas de cuento para evaluación y por unanimidad, en el 2021 el premio recibió 9 propuestas de cuentos para la evaluación y por unanimidad se eligió como único ganador al cuento y se otorgaron 2 menciones. Acta de jurados de los finalistas del 8º Premio Subregional de Cuento Página en Blanco 2021. Los jurados: Xiomara Yael Meneses Zúñiga, David Hoyos García y José Daniel Ciro Morales, reunidos el día 23 de septiembre de 2021, y luego de leer los cuentos participantes en el 8º Premio Subregional de Cuento Página en Blanco 2021, han determinado lo siguiente. Primero, valoran con gran entusiasmo la iniciativa del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral de organizar un evento que creemos contribuye al desarrollo cultural de la subregión del Oriente Antioqueño y fortalece la creatividad literaria en un territorio en el que el arte y la cultura son estandarte. 2. Resaltan la participación de los concursantes y la acogida de este tipo de actividades que buscan visibilizar la producción literaria de la región. 3. Declaran la categoría juvenil como desierta porque no se presentaron concursantes. 4. Seleccionan 3 finalistas para la categoría adulto, declarando en común acuerdo como único ganador al cuento El Palomar de Romero T., el cual resalta por el manejo y calidad del lenguaje, una prosa sobria, con ritmo y una imaginería que presenta personajes profundos y con perfección dramática. Los giros argumentales, el tratamiento detallado de los elementos narrativos y estéticos le otorgan al relato un carácter universal. 5. Luego del ganador otorgan mención a los cuentos Agorente de Dimas, El Sancocho de Johnny Rotten. Cordialmente, Xiomara Yael Meneses Zúñiga, David Hoyos García y José Daniel Ciro Morales. Acta dada el 29 de septiembre de 2021. El nombre real del autor del cuento ganador es el carmelitano Julián Acosta Gómez, que tenemos la oportunidad de que nos acompañe el día de hoy. Magíster en literatura con mención de honor cum laude y filólogo hispanista con diploma en periodismo literario. Los anteriores en la Universidad de Antioquia. Jefe del Fondo Editorial de la Universidad Católica de Oriente y docente asesor de la Universidad de Antioquia. Escritor de crónicas, poemas, cuentos y artículos que ha publicado en diversos medios. Cofundador de la revista virtual Opinión a la Plaza. Por favor, demos un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes para todos. De verdad que es un honor poder estar participando como jurado en este evento tan importante y bueno, de antemano felicitar al ganador y a la mención especial que otorga este cuento. Vamos a escuchar unas palabras del jurado David Hoyos. Él se encuentra en Canadá, entonces tenemos una intervención de su parte. Buenas tardes, soy David Hoyos García, jurado del 8º Premio Subregional de Cuento Página en Blanco 2021, organizado por el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral.
En este momento me encuentro en Montreal, razón por la cual no podré estar acompañándolos. Sin embargo, debo decir que me encantaría estar allí para conocer a los ganadores y escucharlos y deliberar con ellos un poco sobre estos cuentos. Quiero felicitar al autor de El Palomar. Es un cuento de carácter universal que nos cautiva y que nos hace ser más conscientes de nuestra finitud y de nuestra lentitud. Es un cuento que realmente vale la pena conocer y leer. También quiero valorar el trabajo de los otros dos autores del cuento Agorente y El Sancocho, ambos cuentos también dignos de una mención en este concurso. Agradezco enormemente la presencia de Xiomara Meneses y Daniel Ciro, con quienes tuvimos la oportunidad de deliberar como jurados en este concurso, en este premio. Y también quiero agradecer a los organizadores, a todas las personas involucradas en este proyecto tan hermoso y tan necesario que es la escritura y la organización de un premio de cuento como este. Bueno, sin más, muchas gracias. Espero que disfruten de esta tarde. Ok, bueno, en esta velada entonces vamos a abrir la conversación, a tener pues una dinámica, porque supongo yo que conocer el ganador es como la expectativa que tenemos en esta noche, conocer esos cuentos, conocer esas experiencias de escritura y poder conversar en torno al ejercicio creativo, a esas influencias, a esas impresiones que como jurado nos causaron. Entonces, bueno, la dinámica que proponemos para esta tarde es entonces que podamos dar lectura primero de tu cuento, Julián, que después de ello hagamos unas preguntas, conversemos, nos cuentes y posteriormente vamos a tener lectura del cuento de David y lo mismo, vamos a hacer unas preguntas y bueno, vamos a escuchar atentamente entonces el cuento ganador. Buenas tardes. Primero quiero agradecer al Instituto de Cultura por promover siempre este tipo de reconocimientos al arte y a la creación literaria. Muchísimas gracias al Instituto de Cultura. Antes quisiera contarles un dato, y es que El Palomar es un homenaje a un amigo perdido que se llama Ramiro Tejada. Entonces, Ramiro, por usted salud. El Palomar. Damián encontró las primeras plumas en las cometas. Eran vientos de agosto y los paseantes llegaban al parque. Eran vientos de agosto y el cielo de la tarde estaba encendido con la luz de las farolas. Damián estuvo indagando entre las bancas, entre los matorrales. Damián trepó los árboles que cedían al otoño. Buscó entre las hojas muertas. Buscó en los coches de los bebés que agitaban los sonajeros, en los basureros, en las canastas de los comensales llenas de frutas. Cuando hubo recorrido todo el parque, tomó asiento bajo el guayacán, apretó la mano izquierda para ocultar el temblor de los caminantes y supo que ni él ni Augusto verían el Palomar de nuevo. Cuando Damián subía a los árboles para cantar poemas, Augusto debía dejar el pan servido a las palomas. Debía limpiar los desperdicios y poner el palomar en un lugar de sombras suaves. Augusto debía estar atento a las quejas que traían otras palomas sin dejar ninguna posibilidad de celo a Maeterlinck y Borges. Si Damián retomaba pronto, era él quien recordaba los bordes del lago con el palomar y las dos palomas. Los otros vagabundos del parque seguían el recorrido de Damián con la mirada. No hallaban el sentido de pasear a dos palomas ciegas. Podría ser por la levedad del viento que se hacía en el lago, podría ser por la belleza de las aguas que dotaban a Damián de especial sensibilidad para contar historias a Maeterlinck y Borges. En fin, no había mayor sentido en pasear a dos palomas ciegas. Cuando Augusto iniciaba su recorrido, no olvidaba que debía volver con acerrín limpio. Le gustaba que el suelo del palomar estuviera caliente. Iniciaba su recorrido donde los comedores de basura, pasaba
pasaba por los que fingían invalidez y terminaba la noche hablando con las parejas que salían del teatro. Nadie supo si era por su ya lejana vida de abogado o por haber paseado los últimos años como actor de una compañía fracasada que estaba dado a escuchar los dramas de otros y a imaginar los propios. El hecho es que Augusto llegó hace años al parque. Estudiaba el papel de un vagabundo que había sido dramaturgo. Nadie supo cómo ni en qué momento el dramaturgo tomó las ropas de Augusto y Augusto los cartones y las perplejidades del dramaturgo. Ahora vuelve todas las noches con cartones, con acerrín limpio y con historias que cuenta Damián para que cuente a las palomas. Damián y Augusto parecían una pareja de aves que volaban entre los herbajes del parque para regresar con el pico lleno. No se puede escatimar diligencia cuando se tiene un palomar de 2 palomas ciegas. Eran vientos de agosto y los paseantes llegaban al parque. Augusto no debía demorar. Damián había cerrado su paseo largo. Estaba buscando piojos en el lomo de Metterly mientras Borges parecía caminar en laberintos infinitos. Cuando Damián sacó el último piojo, pudo ver los globos. Creyó ver las almas de todos los poemas reunidos en la mano de una mujer, amarillos, rojos, verdes y azules. El viento no alcanzó a perturbar el peso casi líquido de los globos amarillos, rojos, verdes, azules. Damián se rascó la cabeza con las pinzas de los piojos. Se arrancó los pelos de las pestañas con las pinzas de los piojos y fue a explotar las palomas con las pinzas de los piojos. Los gritos de la mujer afloraron la calma del parque. Corrió hasta el lago mientras Damián la perseguía con las pinzas preparadas para entrar en el corazón de los globos. ¡Loco! ¡Auxilio, que me ayude el loco! ¡Que deje libres las almas, señorita! Quienes conocían a Damián dejaron la risa en el aire. Para los demás, el asombro y el absurdo supieron cerrarles los labios. Deje libres a los poemas, señorita. ¿Cuáles poemas, loco? ¡Auxilio, que me lleva! La mujer corrió, la mujer saltó, la mujer pasó por debajo de los arcos destinados a los enamorados, pasó enfrente del vendedor de manzanas azucaradas. La mujer vio la risa macabra del hombre de las crispetas que en otro tiempo la supo amar y olvidar. De modo que para unos la indiferencia, para otros el asombro y para los demás la maldad, la carrera del poeta y la globera supo cargarse de la suficiente gracia para evitar cualquier indiferencia. En un acto agónico, la mujer dejó ir los globos hacia el cielo de la tarde, que estaba encendido con la luz de las farolas. Damián alargó la mano como queriendo acariciarlos y creyó ver fluir en un río inverso las almas de todos los poemas rojos, verdes, amarillos y azules. Entonces recordó que el problema de las almas es su carencia de piojos. La globera extenuada de la carrera y el poeta adormecido por la partida, más que enemigos, parecían sumidos en el mismo letargo que posee el muerto y el asesino. Volvió la vista a la banca donde estaba abandonado el palomar, luego a la globera ensopada en sudor y llanto, otra vez el palomar, a la globera. La ausencia del palomar y los ojos desorbitados de la globera lo hicieron gritar. Olvidó la mujer, se tomó los pelos engrasados, gritó, los pelos engrasados, gritó, dejó errar su mirada y comenzó la búsqueda. Damián estuvo indagando entre las bancas, entre los matorrales. Damián trepó a los árboles que cedían al otoño, buscó entre las hojas muertas, buscó en los coches de los bebés que agitaban los sonajeros, en los basureros, en las canastas de los comensales llenos de frutas. Cuando hubo recorrido todo el parque, tomó asiento bajo el guayacán, apretó la mano izquierda para ocultar el temblor a los caminantes y supo que ni él ni Augusto verían el palomar de nuevo. Entonces miró el cielo que tenía el color de los desiertos, buscó las almas amarillas, rojas, verdes y azules de los poemas. No llegó el consuelo. La desesperación le trepó por el codo izquierdo como una turba de hormigas enardecidas. Luego vio las cometas en el cielo que parecían dioses suspendidos. Lo sorprendió su quietud. Entonces encontró las primeras plumas amarradas a las cometas.
Augusto dio pasos largos de margarita en margarita, saboreaba cada flor destruida, pero no del todo calmo. Los gritos de Damián le perturbaron el ánimo. ¿Y los poetas? ¿Se los llevaron a Augusto? ¿Se los llevaron? ¿O se llevaron, que es una forma práctica de llevarse sin que se los lleven? Concéntrese, hombre, que falta de filosofía, y quítese el sombrero, que bajo techo no se usa, hombre. El guayacán dejó caer la última flor de la noche. ¿Y el palomar? Tampoco. ¿Señales? Tampoco. ¿Y usted qué está haciendo, hombre? Tampoco. Y lo salvó. Amarillos, rojos, verdes y azules, señorito. Nuestros poetas ciegos están 2 veces perdidos. Lo de ciegos es bueno, miran para adentro. Lo digo por poetas y pobres, hombre. No deben estar muy lejos, señorito, de verdad, de verdad, de verdad. En las cometas habían plumas. Alguien las tuvo que poner ahí, de verdad, señorito. Pueden ser de cualquiera, hombre. Hay muchos palomas en el parque. Eran plumas de paloma ciega. Hay que encontrar a los poetas. Concéntrese, hombre. Damián refirió las cometas. Un niño nos vendió las plumas para que las cometas volaran más, dijo el hombre mientras liaba un cigarrillo. ¿Y a dónde fue? ¿Y a dónde fue, señorito? Supongo que a buscar clientes a la salida del teatro. Entonces caminaron todos al teatro. No había palomas ciegas, no había palomar, no había niño con cara de ladrón de poetas. Estaba el ronquido solitario que ronda en los pasillos de los teatros vacíos. Y si nos pusimos cuerdos, señorito, quizás, por eso no las encontramos. Nosotros no estamos locos, somos artistas. Por eso, suponte que nos pusimos cuerdos y ya no vemos a Maeterlinck ni Borges. Una gota, aquí se perdió parte del relato. Una gota de sobre helado recorrió la espina dorsal de Augusto. Recordó que en la tragedia griega los demasiado lúcidos pierden toda visión, la ceguera total, la pérdida de los fantasmas del ensueño. Recordó a Edipo y a Tiresias. Augusto no sabía cuándo actuaba los dramas propios o los de otros. Entonces, hay que enterrarlos como se debe, hombre. Caminaron juntos hacia el cementerio. El sepulturero los acompañó a cavar 2 fosas junto a una tumba desierta. En la primera descansaron las pinzas para piojos, en la segunda las monedas para el aserrín. El sepulturero alcanzó a sacar las monedas mientras Augusto le quitaba el sombrero de Damián. Cerró las tumbas. ¿Y si al final nos pusimos cuerdos, señorito? Nos tendríamos que ir del parque. ¿Y sin las palomas, ni el palomar? Ya no estaban, hombre. Ambos tomaron el camino hasta el umbral del cementerio. Los ángeles del mármol apuntaban sus trompetas hasta el cielo. Parecían buscar los ojos de la noche neblinosa que se anclaron en Maeterlinck y Borges. ¿Y si encontramos otro palomar y otras palomas, señorito? Quizás ya nos pusimos cuerdos, hombre. Mañana temprano dejaremos el parque. Muchas gracias. Bueno, sin duda alguna es un texto muy sentido, un texto que cuando lo leímos los jurados nos dejó una grata sensación, y pienso yo que esa es como una de las grandes, fue uno de los grandes aspectos que tuvimos, Juli, para valorar en esta elección, ¿cierto? Porque tuvimos pues como 3 elementos principales: los aspectos formales, aspectos narrativos y finalmente, y el más importante, los aspectos estéticos, y consideramos que el cuento de Julián cumple pues con una calidad estética profunda. Por lo narrativo, pues bueno, pasas porque tienes un cuento muy bien construido. Si alcanzaron a notar, hay una reiteración en las frases, eso va generando un eco en el lector, un impacto, unas resonancias que van dejando esas imágenes mucho más claras, mucho más profundas. Ahora preguntarte, Julián, en la literatura, desde los principios de la literatura, el héroe ha sido pues como la figura.
a partir del romanticismo y en el siglo XX pues se ha volcado la mirada ya a una figura o un arquetipo de perdedor, de fracasado, de gente más real, ¿cierto? Personajes más reales. Y en tu cuento hay un arquetipo y es el de el habitante de calle, el vagabundo, como lo menciona él. En ese sentido, Julián, preguntarte cuál es esa elección, por qué los vagabundos, además porque hay una relación con la locura y con la razón, que también la vemos con los nombres de las palomas. Preguntarte por eso, por esa figura, porque esa figura del vagabundo, a propósito también de Diógenes, haciendo pues como una relación allí de Diógenes. Bueno, cuando yo escogí los personajes fue muy curioso porque es un proyecto literario que siempre he tenido. Mis personajes siempre o son mujeres o son vagabundos o son los perdedores. ¿Por qué? Porque de los perdedores encontramos la posibilidad de crear un mundo que nos es ajeno, y de las mujeres encontramos una poesía creadora, que pues es creadora en realidad, que posibilita una visión del mundo que siembra, ¿cierto? Entonces me gustan esas dos facetas de los personajes, las mujeres por creadoras y de los vagabundos y de los perdedores porque sienten en sí mismo el dolor del mundo. Es como eso en general. Bueno, y preguntarte también, Julián, me contabas tras bambalinas que hay una figura, una imagen bien importante en tu relato que hace honor a esa persona a quien dedicaste inicialmente tu cuento. Entonces, si quieres contarnos un poco más de esa imagen y del por qué. Bueno, este cuento se lo dediqué a Ramiro Tejada, que fue un gran amigo y para mí un gran mentor y un gran maestro. Fue pues un ente de verdad demasiado presente en mi vida. Bueno, les voy a contar la historia. Es que yo tenía la historia en la mente siempre, ¿sí? Y resulta que apareció el Gesto Noble. Y en el Gesto Noble presentaron una película de Ramiro, donde él era el actor, y yo no pude ir. Entonces yo sentía que tenía que estaba en deuda, justamente es eso. Entonces, y justamente en ese Gesto Noble entrevisté a Cristóbal Peláez, y yo tenía el cuento en la cabeza, ¿cierto? Yo lo tenía rondando. De las palomas ciegas, del absurdo, de contar cómo el vagabundo. Quiero hacer un paréntesis, y es que los vagabundos de mi cuento son artistas, como ustedes pudieron ver, son artistas, ¿cierto? Entonces, cuando el parque es la creación del arte, el parque donde se desenvuelve la creación del arte, ¿cierto? Entonces, cuando el artista pierde el daimón, cuando el artista pierde cómo concentrarse y cómo centrarse en el arte, pierde su locura, se tiene que ir del parque. Y por eso ellos se tuvieron que ir, porque se dieron cuenta que estaban cuerdos, porque se dieron cuenta que ya no estaban locos, que no eran artistas. Entonces esa es como la metáfora y Ramiro era eso. Ramiro era un artista era un actor que nunca se salía del personaje. Él siempre estaba en función de su personaje. Yo creo que si hay una persona que vivía el arte y que le corría por las venas era Ramiro Tejada. Entonces, como yo no pude ir a la presentación de la película de él, yo sufrí demasiado, o sea, me puse muy triste. Y justo, ¿sabes por qué no pude ir? Porque estaba entrevistando a Cristóbal Peláez. Y Cristo y yo tenemos una buena amistad, y antes de una entrevista me contó que habían adoptado una paloma. Y yo ya estaba pensando en un cuento de palomas. Y la paloma se llamaba Metterling y era ciega. O sea, y eso fue súper mágico porque yo estaba pensando en un cuento de palomas ciegas. Entonces, por eso le puse Metterling y Borges, ¿cierto? Borges porque camina por los laberintos infinitos, y Metterling fue un homenaje a mi gran amigo y pues también a Cristóbal también, ¿cierto? No sé si te respondí la pregunta. Pues yo creo que incluso te adelantaste a la siguiente pregunta que te iba a hacer, y era a propósito de los nombres de las palomas, ¿no? Porque son una referencia literaria directa y pudiese haberle puesto, no sé, Llosa, ¿cierto? O cualquier otro nombre. Pero bueno, Juan David, no sé si tú tienes una pregunta para Juli.
Pues, a ver, ahorita conversando antes del evento, pues me llamó la atención el tema de los diálogos. ¿Nos podrías hablar un poco alrededor de cómo construiste esa parte del relato? ¿Cómo te gusta hacer los diálogos? Bueno, yo le estaba diciendo a Juan David y a Xiomi que cuando escribí El Palomar, yo estaba encontrando una forma de hacer, ¿sí? Una forma de escribir. Y de hecho, Paula, sí publicaste la entrevista de ayer, estoy molestando, sino que yo me encontré con Paula ayer y le conté que en realidad El Palomar era un principio de algo, ¿sí? Un principio de la musicalidad y de la perfección, que me encantó que hayan dicho eso en los personajes. Los personajes se tienen que defender por sí mismos y los personajes no necesitan marcadores textuales, son entes vivos que nos representan, ¿sí? Entonces, en el momento, para mí, cuando yo busqué El Palomar, yo quería que los personajes actuaran, se vieran, fueran visibles. O sea, no sé si ustedes cuando escucharon los diálogos, ellos se notan, son supremamente distintos y se notan, son visibles. Y eso fue, yo escribí el cuento para eso, para que se vieran esos personajes. O sea, sí, y yo escribí el cuento como un ejercicio de construir personajes. Y te agradezco, Paula, porque me hiciste notar que en realidad eso lo aprendí de Hemingway. Y respondo a la pregunta pues importante que no hicieron. No, mentiras, no, pues no es porque no, sino que hay una cosa siempre detrás de todo, y es que ¿cuáles son las fuentes? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo hablo mucho con mis amigos, y es cuáles son las fuentes literarias para uno escribir, ¿sí? Y yo creo que un escritor es un ente, como decía Bob Dylan, es un cazador de citas. Un literato es un cazador de citas, y una persona que está pasando de un libro a otro libro. Un escritor es un cazador, ¿cierto? Entonces, cuando un escritor les diga que no leen, es mentira, es una mierda. Pues en realidad, porque un escritor siempre tiene que estar leyendo. Cuento de El Palomar, en caso específico, cuando yo construí los personajes, yo tengo 2 tableros en mi casa y yo los rayo completamente para hacer mis creaciones, ¿cierto? Y para ese cuento en específico las fuentes fueron obviamente Maeterlinck, obviamente Borges, obviamente Hemingway, pero siempre tuve la atmósfera de William Faulkner. Él siempre estaba atravesándome. No sé si te respondí. Sí, bueno, muchas gracias a Julián. Una última intervención por parte de él, y es, bueno, dentro del público tenemos escritores principiantes, ¿cierto? Escritores que están empezando a tejer como esos caminos, a explorar, a cazar, como tú mismo lo mencionas. ¿Qué podrías decirle a quienes también te están escuchando? Un consejo, unos apuntes bien específicos que pudieras darles a aquellos que pretenden el ejercicio de escribir. Lo primero es que yo hago parte de esos escritores que están empezando. O sea, yo soy de esas personas que están creciendo, pues que están buscando. O sea, yo no puedo darle, pero voy a, pues, pecando de pedante, porque en realidad yo soy de esas personas que en realidad están empezando. O sea, yo no puedo, pues los que están empezando, yo también soy de eso. Bienvenidos. Y una de esas cosas es esta. Primero, disciplina. Siempre hay que escribir. Escribir es un acto de amor. Escribir es un acto de amor. Y como el verbo amar, escribir, no existe el tiempo imperativo. Pues hay que amar lo que uno hace, hay que estar ahí y amar, es puro amor. Segundo es amar la técnica, o sea, y creer. La técnica es como un acto de magia, ¿sí? Tú embelezas a las personas, les cuentas tu cuento, pero no los puedes dejar despertar,
Por eso me gusta tanto el ritmo, o sea, buscar el ritmo, buscar la relación de forma y contenido y ser disciplinados, diría yo. Eso es, de hecho, es un autoconsejo, o sea, me lo digo a mí, porque yo soy de esas personas que estoy aprendiendo todavía a escribir y sigo aprendiendo. Maravillosa respuesta, Julián, gracias. Creo que tenemos una pregunta desde el público. Para la pregunta del público, ¿le llevamos el micrófono? ¿Se acerca acá? Cortica. Julián, te felicito. Lo siguiente, estabas hablando de algunos referentes y no mencionaste uno, pero yo me lo pillé. Y me lo pillé porque así te conocí y nos conocimos hablando de él. Y me importa un pepino si me decís que no, pero sí está ahí, y es Cepeda Zamudio. Y le voy a decir por qué, la retahíla. Hay algo muy importante en algunos escritores que hacen retahíla. Retahíla es, como decir, una especie de discurso indirecto que no es realista, sino en una doble dimensión. Entonces recordé, hoy decidí vestirme de payaso, que amo ese cuento enormemente. Y ese cuento está ahí, porque desde que conozco tu trabajo me lo pillé y me gustó que no es un cuento realista, sino que es un cuento que tiene una doble dimensión. Y en esa otra realidad que se inventa, a pesar de que que los personajes son, como tú lo dices, el vagabundo y la mujer, son personajes que son muy reales. Entonces quiero traerte a cuento esa presencia de ese gran maestro Álvaro Cepeda Zamudio. Ricardo hizo trampa. Me parece que Ricardo hizo trampa porque obviamente Ricardo conoce mi proceso creativo y evidentemente Álvaro Cepeda Zamudio es el gran maestro que yo siempre he tenido. Pues aquí un paréntesis, Álvaro Cepeda Zamudio fue quien introdujo el modernismo en la narrativa en Latinoamérica. Joder, o sea, todo lo que pasó por Faulkner, Hemingway, Dos Pasos, todo lo que vino de Virginia Woolf, todo lo que vino de Proust, él lo hizo. O sea, él lo trasladó a nuestra realidad empírica, ¿cierto? Entonces, cuando hablas de hoy decidí vestirme de payaso, bueno, les cuento que mi trabajo de grado de pregrado de filología hispánica fue justamente sobre el libro de cuentos de Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces tienes obviamente toda la razón, porque él tenía un concepto del cuento que es el carnaval, que es una idea que desarrolló Bakhtin sobre cómo trasladar la literatura a la transformación. Es muy importante, pues lo recomiendo mucho, Bakhtin, el carnaval. Entonces, cuando yo después, justo ayer, releí mi cuento, El Palomar, estaba lleno de hoy decidí vestirme de payaso. Cuando yo busqué el cuento, el tono que busqué fue del absurdo barroco. ¿Y quién es el absurdo barroco? Es Álvaro Cepeda Zamudio. Claro, la repetición, ¿sí? Cuando ustedes ven que se llama Todos estamos a la espera del libro de cuentos, la repetición, es el leitmotiv, es lo metaficcional, es cómo nos salimos de relato y volvemos a ver qué es lo que yo estoy haciendo en este relato. Pero es un asunto estético y es muy teso porque finalmente yo no sabía que estaba haciendo eso, pero cuando releí el relato me encontré que de verdad. Entonces por eso es muy importante para el escritor, lo que decía antes, leer y saber a quién lee y cómo leen, porque eso se te pega, eso es un sticker que se te mete en el alma, a quién lee y cómo lo leemos y cómo lo amamos. Y Álvaro Cepeda Zamudio, de verdad para mí le decían el niño rebelde, pues escribió La Casa Grande, joder, fue para mí la más grande novela, comparada con 100 años y con La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa, que se ha escrito en Colombia. Para mí, quien introdujo la maestría narrativa, quien les dijo al costumbrismo modernista inicial que teníamos en Colombia, que podíamos crear una literatura diferente, que podíamos pensar de otras formas, fue Álvaro Cepeda Zamudio.
Y Ricardo, muchas gracias por el comentario, porque ahí está, y siempre va a estar, y dentro de 50 años, ahí va a estar Cepeda Zamudio. Bueno, muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Yo invito a que le demos un aplauso en este momento. Realmente valiosa su escritura, su experiencia, y bueno, auguramos éxitos y grandes cosas para este escritor en formación. Una cosita antes, pues, porque es importante. Ese aplauso quiero que sea compartido, quiero que sea para Ricardo Ospina, que fue la persona que me potencializó demasiado la escritura cuando yo tenía 15 años. Quiero que sea para Paula, quiero que sea para uno de los estudiantes, para mis estudiantes que alguna vez tuve, que es para Abril y para Julián, para mis amigos y para esta maravilla de pueblo que tenemos, que es, o sea, aquí está todo, o sea, y para todo, y para Jason, pues, que me ha soportado, pues, que me ha aguantado. Bueno, ahora vamos a pasar a otro escritor en formación. Entonces, él es David Alejandro Zuluaga. Tiene una mención especial en esta versión del concurso de cuento Página en Blanco. Él escribe un texto bastante volcado como a la mirada interior, un texto de tránsito, te decía también David, pues de esas preguntas existenciales que nos vamos haciendo de qué pasa si después de muertos todavía hay algo que no muere, ¿cierto? Hay algo que queda latente, hay algo que queda percibiendo las cosas. Entonces, bueno, yo lo invito para que nos comparta este cuento y vamos a proceder entonces a conversar al respecto. Bueno, buenas tardes, ya van siendo noches. Primero que todo, muchas gracias a Julián por su generosidad, pues no solamente con su escrito, sino también con la conversación. Creo que fue muy generoso, y al Instituto de Cultura me uno pues al agradecimiento de Julián por brindar estos espacios, ¿cierto? Que se vuelven detonantes escriturales, pero también propósito para que este hermoso pueblo, como lo mencionaba Julián también, explote en creatividad y en sensibilidad. Entonces, sí, voy a compartir el cuento, se llama Agorente. Lo primero que alcanzaron a entregarme mis ojos fue la imagen de un frailejón. Esa información no concordaba con la del resto de mis sentidos. O bueno, el resto estaban ahogados, atosigados por todas las sensaciones que puede llegar a tener aquel que experimenta cualquier cosa. Desenfoqué el verde para dar a parar con la neblina escasa de frío, con el césped alto y pálido que huía a mi tacto y la disonancia del olor. Me consagré a los ojos, dándoles fidelidad. Sentí al ritmo de sus impulsos nerviosos una forma nueva, parecida al pensamiento. La dilatación y contracción de las pupilas las bauticé como mi novedosa forma de sístole y diástole. El alma se mudó a los ojos sin saber cuál fue su antigua casa. La miopía ahora parecía el castigo más severo que un hombre puede experimentar, y la limitación hasta la periferia visual me enseñó mayor filosofía que los libros en que gasté estos fanales. De la nada, como un dolor fantasma de un ala que ahora tenía, que siempre tuve pero no recordaba cómo sentir, de una ráfaga cálida que me invitaba a alzar vuelo, se me metía entre las primeras plumas, las más largas, y aunque no me acudía a la imagen, también le fui fiel. Luego garras ansiosísimas que se rascaban con un árbol, con la decisión de que allí adentro encontrarían mayor tesoro que el de una ciudad perdida, la de mujeres delicadamente talladas en oro y ojos en esmeralda. Fue savia que me llevé al hocico sin sentir su sabor, todo esto sin dejar de ver ese árbol moteado por un blanco congelado. Al tratar de recordar sentí como una bola de cristal cayó, no la alcancé a percibir completa, solo me admiré con los fragmentos de un universo en expansión. Quise esperar un tiempo cercano a la eternidad, anhelando el Big Crunch. Sabía que algunas memorias se resistirían a ser asimiladas por otras, y allí dejé de esperar. Quien quisiera desaparecer para darle paso a otro. Visité a mi padre,
Nunca me sintió diferente a él. Fui el proyecto con el cual retaba la muerte y mi traición fue atreverme a desear, a exterminarlo como se mata un parásito que no deja hacer digestión ontológica. Y allí, el incesante frailejón. Sin saber cómo fui a parar allí, ahora el sueño se confundía con lo anodino y no sabía a quién creerle, porque decirle no hubiera sido matarlo, negarle veracidad, impedirle fervor. Dancé fertilidad, saboreé con los poros y no supe detenerme, siguiendo olores novedosos. No tenía pies para perseguir, eran como membranas mojadas, si es que aquello que está sumergido totalmente en agua se le puede llamar mojado. Sentí el calor de 7 atardeceres y desperté con 70 amaneceres. Canté, grazné, fui a lavar al río, pigmenté con el olor de las flores para futuras generaciones y sentí las piedras en una maratónica mortal. Me desinteresé del frailejón, pero nunca llegaron los párpados. Me sentí desprotegido del libre albedrío, ni el movimiento ocular, ni nada. Era casi como una pintura interactiva, como un video en bucle, y comprendí al joven Edipo que se quiso ciego a voluntad. Brindé con Sísifo, acaricié los tiernos cabellos de una prostituta creyente tras salir del confesionario, que peca para comer y come para pedir perdón. Cada vez pensaba menos como yo, o me adelantaba a ese cambio, y al volverme espectador de mis ideas, sentía el escalonamiento en todas las direcciones. Recordé las pinturas surrealistas con caminos imposibles, arrastré mi pesada barriga por ellos y me di cuenta que fueron hechas para babosas. Me enamoré sin pronunciar amor, sentí la libertad de no saber, y la triste figura que me entregaban mis ojos me obligaban a preguntarme el porqué. Y fue allí, cuando todo enmudeció, menos los ojos, cuando ni las lágrimas habían venido a consolarme acariciándome el rostro, que acepté mi muerte. Les pedí a mis ojos que también lo hicieran, pero a ellos ese frío de la sierra les había hecho olvidar cómo morir. Un aplauso. Sin duda alguna, también hay un tratamiento del lenguaje bastante cuidado, bastante poético. Hay unas imágenes muy profundas y decíamos que era de pronto un ritmo mucho más interior, unas sensaciones más dadas desde esa experiencia de alguien que está muerto, pero no ha muerto. Entonces, a propósito de eso, quisiera preguntarte, David, porque de por sí el título es muy sugestivo, Agorente, alguien que agoniza, ¿verdad? ¿De dónde surge ese título? ¿Fue una experiencia? ¿Qué fue para configurar este relato y por qué ese título? Xiomara, recordándola como mi profesora también aquí en examen. Mentiras. Agorente, primero es en portugués traduce agonizante, entonces como es agonía, pero sobre todo es una composición de palabras de ágora, el espacio abierto, y el ente, como ese ente que habita en el espacio abierto, ¿cierto? Y que empieza a comulgar con el universo. Entonces, fantaseando un poco con la idea de qué sucede cuando morimos, pensaba, y como decíamos ahora, pensar en la literatura es dar todas las posibilidades sin temor a equivocarse, porque en el equívoco está el acierto. Entonces, sí, ¿qué sucede con los sentidos cuando ya dejan de asistirle a este cuerpo? Y pensaba que van a parar a las garras de un oso, o a las alas de una paloma, o van a resbalarse como una babosa y a experimentar con los sentidos del universo, ¿cierto? A habitar en el ágora, en el espacio abierto. Entonces sí, como esa era la intención. Yo tengo una pregunta. Hay un texto, hay dos textos que yo amo mucho, y uno es As I Lie Dying, de William Faulkner, Mientras agonizo, ¿cierto? Y pues obviamente tenemos que empezar en García Márquez, en Hojarasca, y la pregunta mía es, ¿cómo poetizar la posibilidad de la fealdad? ¿Cómo el muerto, el agonizante, se puede poetizar?
Yo creo que esa esteticidad que se le puede brindar, o esa poiesis poética que se le puede brindar al agonizante, primero es el tránsito que se nos ha dado a través del arte de poder habitar tanto lo bello como lo terrible, y partir de allí creo que es muy valioso el poder asistir a esos lugares desde la palabra, pero además creo que va mucho en el sentido de ver que en la fealdad aguarda una belleza, y no una belleza que va hacia los cánones ya establecidos, sino justamente respondiendo a eso, y que esa belleza incluso entretiene más porque es más oculta, porque está más con un velo de misterio, y es la belleza por pensarse la fealdad, o la belleza por mirar el pensamiento hasta dónde puede transitar, qué senderos puede llegar, y ya no es una belleza puesta hacia la forma, sino hacia el fondo, como hacia el camino, hacia lo que se transita. Bueno, hay una pregunta que me habita, y es: tienes todos los sentidos en este relato, porque son los ojos los que quedan vivos. A ellos les damos mucha veracidad, ¿no? Es con lo que andamos en el mundo, y creo que serían con los cuales podemos generar más apego, como que no los dejamos morir, porque a ellos somos los que, si lo ver para creer, dice Santo Tomás, por ejemplo, o tanto que le confiamos a los ojos que tal vez por las texturas o por el olor no le damos tanto, y es porque científicamente, y aquí tomo la postura del científico, no mentiras, pero sí, científicamente los ojos son los que más son demandantes en los impulsos con el cerebro, ¿cierto? Aunque tenemos la extensión del tacto, pero son más acaparadores porque todos los procesos mentales son ahí. La comida entra por los ojos, dicen, también hay, o sea, es como ¿qué generaría más apego en un muerto para desprenderse de ello? Y es los ojos, porque, mi madre, son a los que les he confiado todo, incluso mi capacidad para relacionarme con el mundo. Bueno, entonces yo creo, Paula, vamos cerrando. No sé si alguien del público tenga una pregunta para David o un comentario. Juan, tú de pronto tienes algo que preguntarle. No. Bueno, pues ahorita como Julián nos regañó porque no habíamos hecho una pregunta que él quería que le hiciéramos, entonces yo no quiero ganarme otro regaño. Entonces yo quería, o sea, como de manera pues desenfadada, como que autores te han tocado fuerte, como que vos digas, me gusta esto, esta es mi cantera, o sea, como voy a trabajar con ellos, ya. Pues no son diferentes a algunos que ya se han mencionado en esta velada, y el primero sería Borges. Creo que la capacidad de poderse perder en una historia y de enamorarse un poco de la posibilidad de transitar el laberinto, creo que es bello. Y los ojos también, el Borges, ese ciego que supo ver de otra manera, ¿no? Bellísima pues esa imagen. Sí. Y también está, aunque ya es otro aspecto, y me gusta mucho el género epistolar, y es de la mano de Marguerite Yourcenar. Creo que es una mujer que regala muchos elementos para pensar, incluso de manera ensayística o argumentativa, incluso filosófica, lo narrativo y la pregunta por ello, y creo que de eso también debe estar muy impregnado la literatura, y no para hallar verdades, sino para transitar la pregunta, y para revitalizarla y tautologizarla y darle una nueva caída, ¿no? Yo sentí, de hecho te lo voy a preguntar, porque de hecho sentí, pues porque Marguerite Yourcenar, por ejemplo, no hace cuento, pues, en cuentos orientales hace cuento, pero en Fuegos, por ejemplo, hace prosa poética, y ahí en tu texto sentí eso justo, la revelación poética que está la palabra por la palabra. Es fantástico que la menciones, porque ahí está
Antígona pues en ese péndulo entre lo divino y lo humano, la ley divina y la ley. Sí, es también hallar en los personajes una posibilidad para preguntarse uno y actualizando la historia. Creo que es muy bello lo que hace Yursenari. Si es un proyecto escritural, pues bienvenido, ¿no? Y yo no mencioné Margarita Yursenari por una razón, porque le tengo envidia. Listo, bueno, entonces así damos entonces paso para cerrar esta velada que ha sido bastante productiva, no sin antes, por supuesto, darle un aplauso a esta mención especial que tienes tú, David. De verdad, maravilloso escrito, maravilloso potencial el que tienes tú. Les agradecemos su vinculación con la Cantiga Festiva, Fiesta del Libro del Carmen de Iboral 2021, un espacio para fortalecer la apropiación social de la literatura como manifestación y expresión artística y cultural de la localidad, a través de su difusión y acceso y el desarrollo de actividades de promoción de lectura, escritura y oralidad. Los invitamos a participar del acto de premiación del siguiente evento de la Cantiga, el recital Todo cabía en un maletín de cuero de María del Socorro Vélez Calle, que iniciará en minutos a las 6:30. Muchísimas gracias.